Bien, comenzamos entonces a revisar la actividad que tenemos pendiente para esta última semana y para ello vamos a ver entonces nuestro cronograma con el fin de conocer cuál es la actividad, la tarea que vamos a desarrollar en esta ocasión. Decíamos que estamos en el RAP 3, ¿cierto? Y para este RAP 3 que va desde el 12 hasta, de hecho la semana pasada, hasta el día viernes 28 de este mes, y vamos a desarrollar dos actividades. Una actividad de describir gustos, que ya la socializamos, ya la desarrollamos, y una actividad más relacionada con una videopresentación en la que vamos a describir a un miembro de nuestra familia. Bien, para esto vamos a tener la sesión de hoy y la sesión de mañana para describir, mencionar cómo desarrollamos esta actividad. Así que vamos a desarrollar, vamos a revisar lo que es la guía de aprendizaje y con la guía de aprendizaje vamos a revisar qué es lo que tenemos que desarrollar. Bien. En la guía de aprendizaje, página número 5, nos dice evidencia. ¿Listo? Vamos a leer este pedacito porque este pedacito siempre es importante leerlo. Según la temática estudiada del curso, escoja una fotografía familiar para mostrarla y hacer una presentación en inglés a través de un video corto coactivando su cámara web. Aquí entonces nosotros vamos a exponernos, ¿cierto? Mostrando nuestro rostro y hablando, diciendo una descripción de una fotografía relacionada con nuestra familia. Bien. Con la finalidad de identificar y describir de forma oral lo que cada uno de los miembros de la familia está haciendo en el momento en la que la fotografía fue tomada, usando para eso el tiempo presente continuo. Bien, aquí entonces nos pide que desarrollemos una nueva temática, que es el presente progresivo, presente continuo, que es lo mismo. Bien, para esto vamos a hacer un texto, vamos a tener un texto que va a ser expuesto a través de PowerPoint o Prezi o Emails o alguna herramienta de su predilección. ¿Sí? Y ese texto lo vamos a ir leyendo mientras vamos escribiendo, pues, la fotografía que tenemos, ¿sí? O sea, el texto es la descripción. Lo ideal es presentar entre 3 y 4 diapositivas, ¿sí? Y en donde vamos a incluir, bueno, la portada y la descripción de nuestra foto. Así que lo que nos pide la guía de aprendizaje es ver quiénes de nuestros familiares están presentes en las fotografías, están presentes en la fotografía, cuáles son sus nombres, cuál es su parentesco con usted, quiénes son ellos, describir qué están haciendo, etcétera, 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 ¿cierto? Y eso lo vamos a subir a un video y ese video es el que vamos a desarrollar. El video puede subirse con formato MP4 directamente a la plataforma o si usted prefiere el hipervínculo con el link, el hipervínculo, perdón, con la información requerida ya de YouTube, por ejemplo, perfectamente válido, no hay ningún inconveniente. Así que la extensión del video debe ser de entre 2 y 5 minutos describiendo una fotografía en la que esté usted con los miembros de la familia o como mínimo sus miembros de la familia. ¿Listo? Esto es lo que nos pide la guía de aprendizaje entonces y para ello vamos a ver un ejemplo, como siempre lo he mencionado, mostrado en una ocasión anterior, ¿cierto? En ocasiones anteriores. Este es un ejemplo de una actividad que yo desarrollé hace algún tiempo. Recuerde que a mí me gusta realizar lo que ustedes van a desarrollar porque, bueno, me permite tener mayor injerencia, mayor conocimiento sobre lo que ustedes van a desarrollar. Así que voy a reproducir un pedacito, nada más. Note que aquí estoy yo en la fotografía. Bueno, no es una fotografía, sino más bien es la imagen mía hablando. Entonces yo estoy describiendo aquí una fotografía mencionando quiénes son cada uno de ellos y qué están haciendo, qué actividades están desarrollando, ¿cierto? Entonces, note cómo aquí es un vídeo en la medida en que yo estoy cambiando. De todos modos, le voy a reproducir unos 5 segundos. Bien. Ahí acaba de escuchar usted un pedazo del audio, ¿cierto? Y aquí está la información adicional de lo que yo estoy mencionando sobre ellos. Por ejemplo, Samuel and Jimena are, if not husband and wife, engaged. O I chose this picture with some friends and not with my family because I work with them y demás. ¿Listo? Entonces, note que esta evidencia tiene su versión textual, aparte de su versión fotografía,
y bueno, su descripción en video, que es la parte que nos interesa entregar en esta ocasión, en esta actividad. ¿Listo? Entonces, en mi caso particular, yo lo tenía en un formato MP4, así que usted puede subir el documento en formato MP4, o si usted prefiere enviarme el hipervínculo con el mismo video, perfectamente válido que usted lo haga. ¿Listo? Bien, habiendo mencionado cuál es la actividad que vamos a desarrollar, cuál es la actividad que debemos entregar en Cena Sofía, revisemos cómo ingresar primero a Cena Sofía, a Sayuna, perdón, para entregar la evidencia. El esquema es el mismo que hemos siempre manejado. Entonces entramos a Sayuna con nuestras credenciales. Una vez en Sayuna, nos vamos a nuestro curso, a nuestro grupo, que sería nivel 2, ¿cierto? Y dentro de nivel 2, vamos a actividades de aprendizaje guía y aquí en este último caso sería video presentación del miembro de la familia. Entonces usted aquí me va a entregar solamente el video. ¿Listo? Si no tiene el video, sería el hipervínculo al video para yo poder visualizarlo. De paso, si usted tiene la actividad en un Drive, asegúrese de que usted me puede dar permiso para revisar la evidencia. ¿Listo? Usted le da agregar entrega, hace las respectivas modificaciones para subir el documento o el video o el hipervínculo y yo le estaré revisando la actividad tan rápido como sea posible. Por ejemplo, aquí usted escribe el texto, el hipervínculo, o sube el documento, le da guardar cambios y eso es todo lo que usted tendría que hacer con esta actividad. ¿Listo? Ya sabe cómo subirlo. Ahora, ¿qué actividades o qué temáticas podríamos necesitar para desarrollar esta evidencia? Bueno, en primera medida, como estamos describiendo a nuestro círculo social, a nuestro círculo de familiar, porque estamos mencionando con quienes aparecen en una foto, ¿cierto? Pues ahí vale la pena recordar cuáles son los miembros de la familia. En este caso, hay algunas actividades, algunos vídeos de apoyo que le pueden ser de utilidad, que yo le voy a dejar en Sayuna, en el reporte de apoyo, ¿cierto? Que se van a llamar links de apoyo a la formación. Entonces, usted tiene 3 videos para que usted pueda curiosearlos, ¿vale? De todos modos, si hablamos de familia, vamos a enfocarnos en los que son como más conocidos, como los más, bueno, los menos conocidos más bien, ¿cierto? Dentro de los miembros de la familia, pues voy a meterme con los nombres que no son tan frecuentes. Entonces usted tiene padre y madre, mother and father, que en su conjunto se van a llamar parents. Parents. ¿Listo? Si usted tiene hijos y no quiere mencionar el género, porque pues el género, digamos, pues son 2 hombres, 3 mujeres, me invento yo, ¿cierto? Entonces el género es difícil catalogarlo en uno solo. Se podría decir child, niño en general, o children, como niños en general, ¿vale? Puede ser que usted también tenga hermanos, hombres y mujeres. Un hermano hombre se va a llamar brother, una hermana mujer se va a llamar sister, pero si usted tiene un hermano y una hermana, ¿cierto? Hay conjunto de hombre y mujer, como mínimo un hombre, como mínimo una mujer. A esta particularidad de este grupo familiar se les va a llamar siblings. Siblings, porque son los hermanos hombre y mujer al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué más puede ser útil? Bueno, el tío abuelo. El tío abuelo es el great uncle y la tía abuela, la great aunt. También es posible que su padre o su madre se haya casado, ¿cierto? Con una persona diferente a su madre o padre, ¿cierto? Su papá se casó con una mujer diferente. Esa persona se va a llamar stepmother o stepfather, algo así como el padrastro o la madrastra, ¿no? Y si esa persona tiene tiene un hijo, ¿cierto? Con su papá o con su mamá, ese nuevo miembro de la familia se va a llamar stepbrother o stepsister. Y adicionalmente, si su padrastro o su madrastra ya tenía un hijo previo
antes de tener alguna relación con su padre o con su madre, ese hijo previo para usted, ¿qué relación tiene? Ese personaje se va a llamar half sibling, algo así como hermanastro, ¿no? Entonces, porque en términos de sangre no hay nada, pero en términos de sociales, pues hay una especie de relación afectiva. Y finalmente, ¿qué más puede usted tener? Puede ser que usted tenga hermanos y sus hermanos tengan hijos, ¿cierto? Ellos van a ser su niece, la sobrina, nephew, sobrina. Creo que esos son los términos más complicados, más complejos, más difíciles de recordar. En el vídeo usted mirará con mayor detalle algunos miembros adicionales y estos que están aquí para que usted los tome como referencia. Los tomo como referencia precisamente porque como la evidencia nos pide describir a una fotografía en donde esté nuestra familia, pues bueno, hay que saber a quién vamos a describir, ¿no? A nuestro tío, a nuestra abuela, a nuestro cuñado, a nuestro hermano, a nuestra pareja, etcétera. Habiendo dicho eso, el video tiene mucho más detalles sobre vocabulario. Miremos cómo podemos describir a nuestro círculo social, nuestro círculo familiar en este caso, en términos de apariencia y de personalidad, porque podemos describir esas dos cosas de una persona o de un grupo de personas. No solamente de personas, ¿no? También podríamos describir animales, objetos, lugares, obviamente no en términos de personalidad, todo eso, pero si un gato, por ejemplo, sí tendría una personalidad particular, así como lo tendría un perro o lo tendría un animal cualquiera. Bien, en fin. Así que podríamos preguntarnos, what are my friends and I like? Supongamos que sean nuestros amigos. What is my uncle like? ¿Cómo es mi tío? What is your brother like? ¿Cómo es su hermano? ¿Cierto? Para esto vamos a utilizar el verbo to be, que usted sabe que el verbo to be nos permite describir personas en términos de ser, estar, que es bonita, es alta, es inteligente, es delgada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en este momento en personalidad, ¿cierto? Para hacer, cuando hacemos esta pregunta, what are we like? ¿Cómo somos? ¿Cierto? Nos enfocamos principalmente en la parte de la personalidad. Aquí vamos a necesitar vocabulario. Es evidente que vamos a necesitar vocabulario. La buena noticia con vocabulario de personalidad es que muchas palabras son semejantes entre español y inglés. No todas, pero hay muchísimas. Y el verbo to be va a ser el verbo por autonomacia, el verbo más importante, más utilizado para describir la personalidad. La única, no, pero es el más importante, más conocido, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir Mario es inteligente y Patti parece ser distraída y Tania se ve mal geniada, ¿cierto? Y digo parece y se ve porque tal vez no conocemos a esas personas. Pero si las conociésemos perfectamente, ¿cierto? Porque llevamos, hay un círculo social muy cercano, son familiares, hemos compartido con ellos y por eso hablamos del verbo to be, pues uno tiene bastante fortaleza para utilizar el es marginado, ella es distraída, ella es inteligente y así sucesivamente, siempre utilizando el verbo to be. Bien, así que decíamos, para hablar de personalidad, hay muchas características que son muy semejantes al español y aquí les voy a dar algunas claves de cómo recordar vocabulario. La primera es que hay muchas palabras que son parecidas entre español e inglés, ¿no? Reserved, reservado, tiene mucho sentido. Por ejemplo, popular, popular, es muy lógico. Patient, paciente, es muy coherente, ¿cierto? Intelligent, inteligente, es muy obvio. Honest, honesto, y así sucesivamente. Esa es la primera manera de recordar vocabulario. La segunda manera es que hay palabras que no son lo que parecen. Por ejemplo, eh, rude, uno pensaría que es rudo o ruda, ¿cierto? Y bueno, la respuesta es no. Rude es el contrario de polite, algo así como descortés, grosero, ¿cierto? Porque polite es una persona cortés. Así que segunda manera de recordar vocabulario es ver sinónimos y antónimos. Entonces, por ejemplo, what's the opposite of bad-tempered? Una persona malhumorada. Ok, the opposite of bad-tempered is good-tempered, ¿cierto? Una persona pues, que tiene buen humor.
Una tercera, usted puede pensar en desagregar, cortar un poquito una palabra para saber cuál es la raíz más importante. Por ejemplo, esta palabrita unfriendly, ¿cierto? Si la partimos en algunos pedacitos, quitamos el un y el ly, ¿cierto? Sería friend, o sea, amigo, que es una palabra muy común. Friendly, como decir amigable, ¿cierto? Lo contrario, pues era unfriendly. Es una manera también de recordar vocabulario, partirlo en pedacitos y decir, bueno, ¿qué significa? ¿Cierto? Sinónimos, lo mismo, shy, what's the opposite of shy? What's the synonym of shy, perdón, ¿cuál es el sinónimo de shy? Una palabra semejante será timid, tímido, ¿no? Bastante coherente, bastante lógico. Bien, esas son algunas maneras de recordar vocabulario, no son las únicas, indudablemente no lo son, pero son como las que uno más utiliza. También ver el contexto, por ejemplo, con el contexto me refiero, por ejemplo, a lo que usted ha visto en televisión, en series, en películas, en comerciales, por ejemplo. Hay una película que se llama Braveheart, que posiblemente usted la recuerde, sobre cómo los escoceses lucharon su guerra de independencia contra los ingleses durante un tiempito, durante un periodo de tiempo chiquito. Y decía, por ejemplo, este personaje era, bueno, la película se llama Braveheart, Corazón Valiente. Brave, valiente, heart, corazón, ¿cierto? Entonces uno va viendo con esas traducciones que a uno le hacen desde por allá. Bueno, voy a poner, bueno, y una última estrategia que yo en particular utilizo y me funciona a mí es ver el origen o saber el porqué de una palabra. Por ejemplo, o hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, selfish. Selfish tal vez no es muy fácil de entender la función de la imagen, ¿cierto? Pero selfish es una persona egoísta. Y yo siempre pregunto, ¿será que selfish, ser egoísta, es algo bueno? ¿Es algo malo? Depende del contexto. Y normalmente siempre escucho la respuesta de la que es depende, ante la cual yo estoy muy de acuerdo con ello, porque a veces hay que hacerlo, a veces no tanto. Bien, entonces esas son estrategias que uno puede utilizar para recordar vocabulario. Así que si quisiéramos preguntarnos, si quisiéramos decir cómo es alguien, nos podríamos preguntar, what is somebody like? ¿Cómo es alguien? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? What is she like? ¿Cierto? Y ahí podríamos decir con verbo to be, por ejemplo, ups. Podríamos decir, por ejemplo, con verbo to be, my friend, my sister is compassionate, my cousin is jealous, my brother is bossy, etcétera, etcétera, etcétera. I am fearless, soy una persona, fear es miedo, less que no lo tiene, ¿no? Una de las estrategias que le mencioné, partir la palabra en pedacitos y decir, bueno, qué significa uno y otro, y decir, bueno, fear es miedo, less que no lo tiene, o sea, que es una persona sin miedo, o sea, valiente, ¿no? Que hacemos una vuelta un poco larga y rara, pero para decir que es una persona valiente, es un sinónimo de brave. Entonces, my cousin is reserved, my aunt is self-confident, and my uncle is enthusiastic, por ejemplo, ¿cierto? Para hacer descripciones de la fotografía en términos de personalidad. Pero no nos podemos quedar solamente con personalidad, porque la personalidad va de la mano con la apariencia física. Apariencia física y personalidad son dos elementos, dos características que definen mucho de una persona, ¿cierto? Para hablar de personalidad, la pregunta podría cambiar un poco y podríamos decir, what does somebody look like? What does your sister look like? ¿Cómo se ve su hermana? ¿Cierto? ¿Cómo es físicamente? What does your best friend look like? ¿Cómo se ve su mejor amigo o mejor amiga? ¿Cierto? What does he or she look like? ¿Cierto? Y aquí también vamos a utilizar principalmente el verbo to be, más no únicamente. Porque recordemos que el verbo tener, have, que tercera persona del singular se va a conjugar como has. Recordemos que el verbo tener lo podemos utilizar para hablar de posesiones materiales. Por ejemplo, Marcos has a car. Marcos tiene un carro. También podemos hablar de relaciones afectivas. Daniela has a cat. Daniela tiene un gato. Daniela has three cousins. Daniela tiene 3 primos. Son relaciones afectivas.
Y también podremos mencionar cositas que son intrínsecamente nuestras, única y exclusivamente nuestras, porque no le pertenecen a nadie más. Que usted tenga cabello negro y largo, por ejemplo, que usted tenga ojos verdes o azules o color, se me va el nombre, granate. No, granate es otro color. Bueno, cierto tipo de color. Avellana es el nombre. Color avellana, que es una mezcla entre café y verdecito, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar el verbo to be y el verbo to have y no son excluyentes porque lo uno se utiliza para una cosa, lo otro se utiliza para la otra. Normalmente vamos a utilizar principalmente el verbo to be, pero no es lo único que vamos a utilizar para hablar de apariencia física. Así que para estos dos casos, para la familia, bueno, ya le mencioné que usted va a tener un video. Para la parte de apariencia física, de personalidad, perdón, tendrá otro video. Y para la parte de personalidad, usted también tendrá otro video que le da vocabulario que le puede ser de gran utilidad para su actividad. De paso, valga decir que vale la pena ponerle subtítulos para que usted, bueno, para que le quede más fácil recordar este vocabulario, ¿no? Bien, ¿cómo va a funcionar entonces la apariencia física? Para hablar de apariencia física podríamos empezar con lo general, ¿cierto? Para luego meternos en las cositas particulares, es decir, por ejemplo, el cabello, la estatura, la edad, la forma de los ojos, forma y color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, en el vídeo que yo le voy a compartir está la información con mucho más detalle, ¿cierto? Pero podemos mencionar algunas cositas que son como generales, ¿no? Bien. Empezando por la versión apariencia general. Tanto hombres como mujeres pueden ser elegantes. Tanto hombres como mujeres pueden ser ugly, attractive or cute, ¿cierto? Todo eso es válido. Pero hay algunas características, al igual que en español, que son exclusivas de mujeres y hay otras que son exclusivas de hombres, ¿no? Por ejemplo, decir una mujer es hermosa tiene mucho sentido, pero un hombre hermoso tal vez es medio extraño. Decir que una mujer es atractiva tiene mucho sentido, pero que un hombre sea atractivo tal vez no es muy común, ¿cierto? Por eso es que beautiful es aplicable para niños, independientemente si es hombre o mujer. Un niño bonito, una niña bonita, tiene mucho sentido, pero un hombre bonito no tiene mucha coherencia, pero beautiful, a beautiful woman, perfecto. Beautiful también aplica para objetos y lugares, ¿no? Valga decirlo. Pretty es una muy particular porque pretty es exclusivo de mujeres. En la medida en que usted está diciendo que una mujer es femenina, aparte de guapa, ¿no? Es una mujer muy guapa y femenina. Que si usted utiliza este adjetivo con hombres, está diciendo que el personaje, aquel caballero, es un caballero guapo, pero tiene rasgos femeninos. Y tal vez no quiere decir eso. Muchos no nos vamos a sentir alegres con que nos diga eso. Lo mismo va a ser handsome. Handsome es el equivalente a decir guapo. Que a un hombre le digan handsome queda perfecto, pero que a una mujer le digan handsome le está diciendo que es guapa, claro, pero que tiene rasgos masculinos. Y nuevamente, no necesariamente es una palabra que sea bien recibida. Y finalmente voy a enfocarme en dos palabritas que son funny, que aquí está, y fun. La diferencia no solamente es en escritura y en pronunciación, obviamente. Fun y funny. La una es así como la tiene usted en pantalla y la segunda es sin la N y sin la Y. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, funny y fun, en ambos casos usted se divierte, porque en ambos casos usted está acompañado de una persona que es divertida, con la que usted la pasa muy rico, la pasa muy bien, la pasa chévere. No necesariamente tiene que ser por personas, ¿no? Porque pueden ser lugares o situaciones divertidas, que también es válido. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Funny implica una cuestión adicional y es que funny hace que usted se ría con esa persona con quien usted está pasando el tiempo. Así que cuando usted dice, you're so funny,
tú eres tan divertido es porque usted se está riendo de las bromas, de los actos, de las acciones, de los chistes que esa persona está diciendo, de las ocurrencias. Pero si usted dice, you are so fun, nuevamente eres divertido, implica que usted le está pasando muy rico, le está pasando bien. ¿No se ríe? Puede que sí, pero en general no lo hace, ¿cierto? Pero le está pasando bomba, le está pasando chévere. Esa es la diferencia entre fun y funny, que también es una palabra que es bastante particular. Bien, esa es la versión general, pero también podríamos mencionar algunas cositas adicionales. Pasando desde arriba para abajo, empezando con el cabello, pues usted sabe que el cabello puede tener cierta longitud, long, short, medium, ¿cierto? O personas calvas, bald. Pero hay una expresión que se la voy a escribir aquí en el chat cuando lo encuentre. Aquí está el chat. Voy a escribirle la expresión. ¿Podría usted preguntarle a una persona qué tan largo es su cabello? How long is your hair? Porque your y no his o her or their hair. Porque usted entendería yo, pensaría yo que usted le está preguntando directamente a la persona implicada, ¿no? ¿Qué tan largo es de ti, tu cabello? Hay una manera de responder. Esto es, como voy a suponer que yo soy bueno, que yo soy el que responde. Usted me hizo la pregunta a mí, pero yo soy quien respondo a la pregunta. Podríamos decir, supongamos que sea un cabello largo, ¿no? Y normalmente esto aplica para mujeres porque normalmente las mujeres son quienes tienen cabello largo. Normalmente, no siempre, pero es como lo cotidiano. Y podríamos decir, mi cabello llega hasta mí, my hair goes down to my cabello llega hasta mis hombros, hasta mis orejas, hasta mis codos, hasta mi pecho, hasta mis caderas, ¿cierto? Ahí depende la parte del cuerpo a la que nosotros nos estemos haciendo una referencia. Mi cabello llega hasta tal parte de mi cuerpo. ¿Listo? Si usted no quisiera solamente quedarse con long, short y medium, ¿sí? Los colores son muy básicos. Blonde, la pronunciación para hombre rubio y mujer rubia es la misma, blonde. La diferencia está en la escritura porque para mujeres termina en E, para hombres sin la E de enano. Y los demás colores, pues bueno, usted los conoce, ¿no? Así que no voy a meterme mucho por ahí. También hay tres tipos importantes de cabello, de hecho hay cuatro, que son straight, ¿cierto? Cabello liso, wavy, que es cabello ondulado, curly, que es cabello crespo, y afro, así como suena, afro hair, que es el cabello afro que, bueno, también es muy común, también, sobre todo en nuestro país, ¿no? Bien, vamos a ver, bueno, hay más particularidades, pero el vídeo le menciona algunas cositas más. También podríamos hablar del vello corporal, en este caso del rostro. Beard, la barba, beard, y mustache, el mostacho que le dicen los mexicanos, o el bigote, que es lo mismo, ¿no? Los lunares se van a llamar moles, y las arrugas se van a llamar wrinkles. Wrinkles. No está ahí escrito, pero en el video usted lo va a mirar. Es posible que alguna persona cercana suya tenga pecas. Esas pecas se van a llamar freckles. Freckles. Bien, sigamos. Y vamos a pasar al último pedacito de este pedacito de la sesión para ya subirles la documentación todas hay una para quienes no pudieron estar presentes el día de hoy. Y vamos a hacerlo de abajo para arriba, desde la izquierda hasta la derecha, mencionando algunas cositas, no todo lo que podemos mencionar, ¿no? Empecemos con edad. Cuando usted habla de edad, es evidente lo que usted le dijeron en nivel 1, por ejemplo, que usted podría decir con el verbo to be, I am 15 years old, yo tengo 15 años. Y no está mal, de hecho es muy válido. Pero usted también puede decir algo así como I'm a teenager, soy adolescente. I'm young, ¿cierto? Soy joven. I'm a toddler, soy algo así como un niño. I'm middle-aged, soy una versión de mediana edad.
I'm old, ¿cierto? Hay diferentes tipos de edad para las personas. Procedemos con la estatura. Normalmente decimos short, tall, bajo y alto. Y sí, es válido, perfecto, es aceptable decir short y tall. Pero si decimos cuál es la comparación de una persona alta en Colombia versus una persona alta en Estados Unidos, pues lo más probable es que nosotros digamos, nosotros somos bajitos, ¿cierto? Para ese entorno. Así que la pregunta que podríamos generarnos aquí es, ¿qué tan alto es usted? Me faltó el signo de interrogación. Listo. How tall are you? Y algo parecido vamos a responder aquí, porque aquí vamos a decir en términos de centímetros o metros qué tan altos somos, ¿cierto? Voy a suponer que soy yo el que está respondiendo, ¿cierto? I am. Y aquí podemos responder si estuviésemos en Estados Unidos y, bueno, Estados Unidos principalmente, y hay un país en África que no recuerdo cuál es el nombre, pero son solamente dos países en el mundo que tienen el sistema métrico de millas, yardas, pulgadas y demás. No es muy común en el resto del mundo, pero como nosotros estamos en Colombia y lo más común para nosotros es decir metros y centímetros, pues vamos a meterlo con metros y centímetros. Y voy a suponer que vamos a decir solamente metros, porque es como lo más común en nuestro contexto. Y supongamos que usted mide 1,75 metros de estatura. Usted podría decir, I am 1.75 meters tall. Ah, es que yo no sé exactamente cuánto mide mi primo, ¿cierto? Porque usted está describiendo a su primo. Bueno, entonces, como su primo es un hombre, podría decir con verbo to be, his, y aquí alrededor de, around, y voy a suponer que usted dice, no, mi primo mide más o menos 1,65, ¿cierto? Más o menos. Entonces, uno diría algo parecido. Y aquí escribí algo con un error, pero aquí lo corrijo. Listo. My cousin is around 1.65 meters tall. Mi primo mide alrededor de 1.65 metros de estatura, que sería la versión completa de este caso. Así que si no quiere decir solamente short y tall, esta es una opción muy válida para mencionar la estatura. Bien, rostros. Los rostros tienen formas, ¿cierto? Y dependiendo de la forma, depende también el estilo de corte de cabello que le puede ser más funcional. Y también si tiene barba, puede ser el tipo de barba que le queda más adecuado en función de su rostro, de su forma facial. Estos son como los más conocidos: round, redondo; oval, ovalado; long, un rostro alargado; square, cuando su barbilla tiene forma como cuadradita, sobre todo la barbilla. Hay más, pero estos son como los más conocidos. Su nariz, voy a mencionar como las más conocidas. Straight, que es la nariz respingada, que es la todo bonita, ¿cierto? Hook nose, que parece un gancho, o la nariz, ¿cómo le dicen? La nariz aguileña, que es muy común también en nosotros. Y bueno, esas son como las más comunes. Sobre la boca, bueno, no hay mucho que decir. Los labios. Los labios, cuando son labios grandes y labios pequeños, podrían decir full lips, ¿cierto? Y con verbo tener. Tal persona tiene verbos, labios carnosos, perdón, no es verbos. She has full lips or he has full lips. El full lips es el equivalente a decir labios carnosos, ¿no? O thin lips, que sería la versión contraria. Y bueno, sigamos con los ojos. Los ojos son principalmente mencionados con el color, ¿cierto? Para ver más información, les sugiero revisar el vídeo que le voy a dejar en Sayuna. Y finalmente, la contextura física. Cuando hablamos de la contextura física, en este caso vamos a tomar en cuenta cómo es usted físicamente. Voy a abrir rápidamente un vínculo en el que tengo una pequeña información adicional que olvidé mencionar aquí. No me demoro mucho, pero mientras lo voy abriendo,
le voy mencionando algo. Sucede que hay unas palabras, en- hay unas palabras que son de mucho cuidado en términos de apariencia física, porque estas palabritas suelen ser, esas palabritas suelen ser un poco hirientes cuando uno las utiliza de manera equivocada, ¿cierto? Por ejemplo, qué flaca que estás o qué gordo que estás, ¿cierto? Hay mucho depende de cómo usted mencione las cosas, ¿cierto? Pero también mucho también va a depender del tipo de palabra, ¿cierto? Entonces, le voy a mencionar los términos que son como los más apropiados al momento de describir a una persona en particular en términos de su apariencia física, porque nuevamente hay palabras que son un poco toscas, ¿cierto? Por ejemplo, normalmente suelo escuchar a mis aprendices que una persona dice, he is skinny o she is skinny. Skin es como piel, skinny es como decir una persona flacuchenta, que es una palabra un poco pesada, un poco tosca para describir a una persona, ¿sí? Entonces, para personas delgadas, podríamos utilizar para hombres, hombres y mujeres, slender, slim, lean, slight y lanky, y solamente para mujeres, petite. Todo esto es el equivalente para personas delgadas, ¿cierto? Son sinónimos, delgada, esbelta y demás. Para personas que son gorditas, ¿cierto? Para mujeres podríamos decirle curvy, curvaceous, womanly, voluptuous. Y para hombres podríamos decir que es stocky, well-built o muscular. Muscly es la versión británica, muscular es la versión americana, ¿vale? Estas son palabritas que son mucho más útiles que decir slim y, fat y thin, porque fat y thin son palabras un poco pesadas, molestas, o plump, como decir rellenito, rellenita. Entonces son palabras que es preferible no utilizar porque en términos de apariencia física, con textura física, las personas pueden ser un poco eh, tocadas y sobre todo la manera como se dice puede ser un poco hiriente, ¿vale? Entonces, para hablar de apariencia física, hemos explorado algo de vocabulario de cómo describir a una persona. De todos modos, yo los videos que mencionan con más detalle esta información se los voy a dejar en Sayuna para que usted le pegue una ojeadita, ¿sí? Son de 5 minutos más o menos cada uno. Son de 20 minutos entre los tres máximo para que usted adquiera vocabulario. ¿Listo? Habiendo dicho eso, muchachos, como siempre, si usted tiene dudas, inquietudes, preguntas, solicitudes, lo puede hacer a través de la plataforma Sayuna o a través de mi correo. Yo estaré atento a responder cualquier inquietud. ¿Listo? Muchas gracias por estar presentes, muchachos, y les deseo un feliz resto de día. ¿Listo? Muchas gracias y chao, chao.